Buen día a todos. Hoy estoy aquí para contaros una historia de dos extremos congelados en extremos opuestos de la Tierra. A la primera mirada parecen muy similar, congelados, isolados, inhóspitos, remotos, llena de rocas, hielo y un poco de agua, o más de un poco de agua. Parecen similares, pero son diferentes, más diferentes que uno puede imaginar. Y la diferencia es importante, porque en esa diferencia podemos entender la historia del cambio climático en nuestro planeta. Y la cosa importante es esto, que no son solamente una sola historia del cambio climático en las regiones polares. Son dos historias distintas. Y hoy os voy a contar estas dos historias. Vamos a empezar con la diferencia quizás más sencilla, pero más profunda, más importante. El Ártico es, sobre todo, un mar bastante chico, rodeado de continentes. Está influido por aguas del Pacífico y aguas del Atlántico, que tienen una circulación bastante compleja, pero la cosa importante es que está rodeado, como dijo yo, de los continentes. Mientras que la Antártica es un continente congelado rodeado de mar. El mar más grande que sale por allí y los corrientes, sea de viento o de masas de agua, que van circulando sin interrupción por la Tierra entera. Y los vientos en la Antártica son los más fuertes del mundo, empujados por la diferencia grande de temperatura entre la capa de hielo tan gruesa y el mar que está más cálida. Eso empuja los vientos que sean súper fuertes. Y como las aguas del mar circulan sin interrupción por toda la Tierra. Y en este gráfico vemos que la velocidad del viento es mucho más grande en la Antártica. Un sistema que tiene más energía atmosférica para empujar la mezcla. Otra cosa muy importante, una cosa climática. Por supuesto, ambas regiones están muy frías. Por supuesto, eso ya lo sabemos. Pero hay frío y luego hay frío. El frío del Ártico es bastante fuerte, pero en el verano la mayoría del continente y del mar sube encima del 0 grado bajo cero, con una temperatura promedio de más 2 grados Celsius. Mientras que en la Antártica es muy frío, un frío profundo que habrá experienciado nuestro amigo Rodrigo, por supuesto, con una temperatura promedio de menos 20 grados Celsius. Y eso no solamente cambia la experiencia humana de los exploradores, esta diferencia de temperatura tiene un impacto muy importante para el ciclo hidrológico. Como la Antártica es tan fría, el agua que cae allí se queda capturada en manera sólida, sea nieve o hielo. No hay ríos grandes que dan un flujo de agua dulce al mar. Mientras que en el Ártico tenemos ríos muy grandes en Siberia, en Canadá, en otra parte de Europa. Y estas aguas ponen cada año casi 5,000 kilómetros cúbicos de agua dulce en el mar Ártico. Y eso tiene un impacto muy grande en la salinidad, como podemos ver en la figura ahí a la derecha. Eso es la salinidad del agua de la superficie del mar. Y los colores más así oscurito azul nos indica que el agua del mar Ártico es mucho menos salado que el mar que está rodeando la Antártica. Y eso diferencia, cambia todo.
cambia todo de estos dos sistemas marinos. Y para entenderlo, tenemos que entender una cosa muy importante del mar, es que no es solamente una masa de agua uniforme, son agua con capas distintas, más o menos como un pastel, sea un tiramisú o otra cosa. Ahí existen en el agua del mar capas diferentes con densidades diferentes, y esa densidad está controlada por temperatura y salinidad. El agua que es fría con una salinidad alta es densa, pesa mucho, entonces se hunde. Mientras que el agua más cálida y menos salado flota, está más ligerita. Y así se van separando las masas, las capas de agua, por su densidad. ¿Vale? Y ya hemos visto que el Ártico tiene mucha agua dulce. Esa agua es ligera. Y esta separación de capas de agua tiene un impacto profundo en la vida marina. Como nos dijo antes Osvaldo, la luz del sol solamente llega a los primeros 100, 200 metros del agua. Debajo de esto, el agua es oscura, totalmente oscura. Pero la vida marina, al base del ecosistema marino, los fitoplancton, las algas fotosintéticas, necesitan esta luz para hacer la producción primaria. Entonces, la luz del sol viene de arriba, pero los nutrientes acumulan abajo, porque los materiales orgánicos se hunden en el agua, ahí se decomponen, y ahí va acumulando los nutrientes. Y para usar otro análogo, el Ártico es como una mezcla de vinagre y aceite, lo que hemos puesto anoche, por ejemplo, en las ensaladas. El agua, que es más densa, se hunde, mientras el aceite flota por encima. Eso es una figura que representa bastante bien el sistema que existe en el Ártico. Y como hemos dicho, el sol está por arriba y los nutrientes por abajo. Y esta separación es muy importante por la vida y el ecosistema del Ártico. Mientras en la Antártica, el agua de la superficie está mucho más salada. Y con todo este viento hay mucha energía y resulta un sistema más como esta. ¿Vale? Esa es una diferencia profunda entre el Ártico y la Antártica. Y esta diferencia controla completamente cómo van a cambiar con el futuro. Sabemos bien que el calentamiento global no es igual en toda parte. Como se ven en estas dos figuras, se está haciendo más rápido en la zona del norte, en el Ártico. Mientras que el padrón en la Antártica es mucho más complejo. Incluso que hay zonas de la Antártica que parece ser que se están enfriando. Y otra parte de la Antártica, sobre todo la península occidental, se está calentando en una manera casi como el Ártico. Pero eso es el patrón que vemos. E incluso el cambio de hielo marino está muy distinto en ambas regiones. La línea roja es la línea de la Antártica. Y parecía que quizás desde los años 78 hasta el año 2008-2010, quizás hubo un crecimiento de hielo marino en la Antártica. Y quizás ya estamos entrando en otra época en cual está empezando a disminuir. Mientras el Ártico, que se ve en la línea así azul, ha tenido una bajada profunda de la cantidad de hielo en estos últimos 40 años. De hecho, hoy día, el mínimo de hielo es menos de 50% de lo que era en los años 70. Un cambio brutal. ¿Y dónde va este hielo? Pues un parte de este hielo va por la corriente, por el viento, al Atlántico del Norte, y otra parte se hunde, se derrite mismo en el sitio. Y cuando se va derritiendo el agua, el hielo, pues lo que hace es que deja más agua dulce todavía. ¿Y esto qué pasa? Pues lo fortalece la estratificación.
Entonces, esta separación de sol, luz y nutriente se está poniendo cada día más fuerte en el Ártico. Y nosotros pensamos que esto debería disminuir la productividad biológica del Ártico en el futuro. ¿Por qué pasa en el Ártico? Es mucho más complejo, en el Antártico, perdón. Es mucho más complejo. Hemos visto los patrones de disminución de hielo, calentamiento, ¿me entienden más o menos? Son distintos. ¿Y cómo podemos observar estos cambios? Históricamente, la historia de la Antártica y del Ártico ha estado escrita por científicos y exploradores. Pero hoy día tenemos otra idea de cómo se pueden involucrar mucha gente, mucho más gente en escribir esta historia del Ártico y la Antártica. Aquí tenemos figuras que nos enseñan las poblaciones que viven en el Ártico. El Ártico es distinto porque allí han vivido seres humanos para generaciones y generaciones. No son muchos, pero hay comunidades por toda la costa casi. Y además, esta gente, pueblos originarios, tienen una memoria a largo plazo, que entienden los ritmos psicológicos del sistema. Mientras, como sabéis bien ustedes, la Antártica no tiene una población humana nativa. Y apenas 100 años los humanos han estado allí. Entonces, la historia y la gente que lo cuenta son totalmente distintos. Otra vez, del Ártico y la Antártica. Pero hoy día, la interacción, la relación entre seres humanos y la Antártica está cambiando de una forma muy rápida. ¿Por qué? Porque el turismo, los visitantes están creciendo muy rápido. Hoy día se estima que más o menos 100,000 personas al año hagan visita a la Antártica. Sobre todo en barco y sobre todo visitando la península occidental. Y por supuesto hay muchas empresas como la Antártica 21 que están bien involucradas en liderando este turismo, abriamiento al continente a mucha gente. La pregunta entonces es esto: ¿cómo cambiamos la relación entre estas personas que están visitando la Antártica en frente a la ciencia, las observaciones y la información que podemos conseguir sobre el cambio que está pasando en el continente? Y por eso yo empecé hace unos años un proyecto con la Fundación Antártica 21. Montamos unos sensores muy sencillos, temperatura, salinidad, oxígeno, en un barco. Y fue casi así, un poco de broma. Vamos a llevar una cosita, explicar un poco, ver cómo está, para divertirnos un poco. Y los pasajeros lo vieron así interesante. Oye, ¿eso qué? La lucecita. Muy bien. Pero al final eso se convirtió en una cosa bastante sorprendente. Una cosa con un poder que no hemos esperado. Y ahí os enseño el track, las posiciones del barco que ha salido en noviembre de este año y acaba de llegar en Puerto Montt hace un par de días. Y para todo ese mes, que son 5 meses, hemos tenido este instrumento a bordo. Y os voy a enseñar las informaciones que podemos sacar. Aquí, esos son 4 meses de datos. En el azul tenemos salinidad. En rojo tenemos la saturación de oxígeno. Cuando oxígeno está en 100% de saturación, eso significa que hay un equilibrio entre el mar y la atmósfera. Pero si hay más de 100% oxígeno, eso significa que algo está produciendo oxígeno. ¿Y eso qué es? Las algas fotosintéticas. Entonces, midiendo el oxígeno, nos da información sobre la productividad en la Antártica. Mientras que el hielo, cuando se va derritiendo, eso influye la salinidad, también proceso de mezcla. Entonces, ¿qué vemos? Durante la temporada vemos que la salinidad se está bajando, porque cuando vamos de otoño a primavera a verano, pues se está derritiendo el hielo en un ciclo anual natural.
Pero también vemos mucha frecuencia, mucha variabilidad de alta frecuencia. Y eso es cuando el barco va entrando en bahía, en fiordos, y eso nos indica cómo está tan complejo los procesos de mezcla en la Antártica. Pero la cosa más importante para mí es ver que eso es de repente una plataforma científica muy, muy poderosa. Porque yo no estaba. Estaban los instrumentos haciendo su cosa. A mí, una vez a la semana me mandaron un enlace a un Google Drive y yo bajé los datos. Entonces, con esto, estamos convirtiendo una actividad humana de visita, de turismo, a una potencial plataforma poderosa científica. Y entonces, para pensarlo y volver al inicio, la historia de la Antártica y del Ártico no son solamente una historia, son dos historias. Y para contar esa historia necesitamos mucha gente con perspectiva diferente, sean canadiense, chileno o lo que sea, gente de ambos lados del planeta para contar esas dos historias, porque al final las dos historias son una historia, la historia del cambio climático en la Tierra. Y en esta historia estamos involucrados todos. Gracias.